Él vino a publicar, dijo que Él venía a publicar libertad a los cautivos. Aquellos que habían sido cautivos, aquellos que habían estado presos por diferentes circunstancias. Pero lo maravilloso de todo es que dice que Él, subiendo a lo alto, llevó cautiva toda cautividad. Amén. Y si usted no se alegra por eso, yo sí me alegro muchísimo, porque Él llevó cautiva toda cautividad, todo aquello que me mantenía cautivo, que me tenía atado, que me tenía inmóvil, que me tenía paralizado. Él lo llevó cautivo en la cruz. Amén. Ahora, yo quisiera que nosotros, hay 7 obras que el Señor Jesucristo, que aparecen registradas allí, que el Señor Jesucristo hizo en el día de reposo. Ustedes saben que el día de reposo era un día en el que los judíos no podían o no pueden hacer ningún tipo de trabajo. No pueden hacer ningún tipo de esfuerzo físico, no pueden hacer nada. ¿Ok? Pero el Señor Jesucristo vino no para abolir esto, sino para cumplir lo que dice la Escritura. Vino para enseñarnos que lo importante no era la ley, que lo importante es la gracia manifestada a través de su vida en nosotros. Que era más importante, o que es más importante, las personas que la ley. Para mostrarnos que es más importante la libertad que la ley. Porque para mostrarnos que es más importante vivir en libertad y plenitud que vivir en la ley. Amén. Y por eso Él vino a traernos esta libertad. Y hay 7 episodios en las Escrituras que los vamos a nombrar rápidamente, porque cada uno de ellos tiene una representación de las obras de las cuales el Señor nos hace libres por medio del reposo, quien es Él. Amén. Aleluya. Quisiera que leyéramos rápidamente en Marcos capítulo 1, versículo 21 al 26. Allí encontramos la historia de un hombre que tenía un espíritu inmundo, un espíritu malo. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y le admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Qué hermoso, ¿no? Le admiraban porque le enseñaba como quien tiene autoridad. Yo creo que la mayor autoridad que él tenía es que era el autor de las Escrituras, porque él era el verbo que se había hecho carne. Amén. O sea, él no simplemente enseñaba las Escrituras, él era las Escrituras hecha carne. Era la palabra misma de Dios hecha carne. Seguimos leyendo, dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Fíjense que es interesante. ¿Dónde se encontraba? ¿En un mercado? ¿Se encontraba en una taberna? ¿Estaba dónde? En una sinagoga. Y en una sinagoga en un día que era especial, era el día de reposo. Qué interesante, ¿no? Aparentemente el hombre era un judío que guardaba los días y las fiestas, pero dice que tenía un espíritu inmundo. O sea, él no estaba afuera, él no estaba fuera de la congregación de los judíos, él no estaba en un lugar extraño, estaba en la sinagoga de ellos. Pero dice que tenía un espíritu inmundo y comenzó a dar voces diciendo, ¡ay! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Sabe que a veces pareciera que algunos cristianos
me reservo usar esta palabra, usar la palabra cristianos. A veces algunos cristianos conocen menos quién es Jesús que los mismos espíritus inmundos. Ellos reconocían quién era. Reconocían que Él había venido con poder y autoridad capaz para destruirlos. Y a veces a los cristianos se les olvida que Él tiene el poder y la autoridad para librarlos de toda fuerza de oscuridad. Amén. Él tiene el poder y la autoridad para librarlos de toda potestad del enemigo. Dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Amén. Fíjense que el Señor Jesucristo, una de las obras que Él vino a hacer fue hacernos libres de todo espíritu del maligno, de todo ataque del enemigo. Ahora, hay algo que yo a veces no logro entender. Y ayer conversábamos un grupo de ministros de esta casa. Y hay muchas personas que todavía siguen luchando contra aquel que ya fue vencido en la cruz del Calvario. Porque no tenemos que luchar contra el que está vencido. Tenemos que estar firmes y resistir a los ataques de mentira que Él pueda traer contra nosotros. Amén. Yo entiendo que muchas veces pensamos en aquel versículo que dice, que está en Efesios capítulo 6, que dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades. Vamos a ver si lo tenemos ahí en pantalla. Pero quiero que leamos desde el versículo anterior. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Note bien algo interesante aquí. A veces leemos y entendemos mal. A veces leemos y entendemos mal, porque cuando leemos la palabra acechanza que aparece allí, estamos pensando que es aquella acechanza que se refiere a acecho con C, que se refiere a aquellos que están buscando cómo dañarte y que te monta trampas, que te persigue, como hacían los judíos. Porque dice que los judíos, cuando el Señor sanaba en el día de reposo, ellos le acechaban para destruirlo, pero no podían hacerlo. En cambio, esta palabra que aparece allí, acechanzas, se refiere a mentiras, a engaños que el diablo viene a decirte, a sembrarte a través de alguien, a través de un sueño. Ante esas acechanzas es que tenemos que estar firmes. Amén. No contra que el diablo va a venir a levantarse contra usted y contra mí a pelear. Él está vencido. Él lo único que puede hacer es hablar mentiras para que usted se debilite en su fe. ¿Ok? Entonces yo creo que esto es parte de lo que nosotros a veces hemos malinterpretado. Dice el versículo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, contra ellos es que tenemos lucha. Pero ¿de qué manera es nuestra lucha? Nuestra lucha es en lo que estemos dispuestos a recibir en nuestra mente. Por eso es tan importante que nosotros renovemos nuestro entendimiento, nuestra mente. Porque cuando tenemos un entendimiento renovado, cuando tenemos un entendimiento fortalecido por la palabra que ha sido sembrada en nuestra mente y ha venido hasta nuestro corazón, entonces podemos tener la seguridad de que podemos resistir a las acechanzas del diablo. Amén. Entonces tenemos que estar claros de que el Señor, la obra que consumó en la cruz, cuando Él dijo consumado es, se refería a que la obra de traernos la libertad sobre cualquier acecho del enemigo ya fue vencida.
ya fue vencida. Usted y yo somos más que vencedores. Y si somos más que vencedores, no tenemos que luchar ninguna batalla, porque ya Cristo venció por nosotros. Amén. Y otra cosa interesante es que muchas veces pensamos que como nosotros en el pasado hicimos cosas que no agradaban a Dios y que abrieron puertas al enemigo para que viniera a actuar en nuestra contra, para que nos mantuviera azotados, para que nos mantuviera afligidos, pensamos que eso le dejó puertas abiertas al enemigo, porque le dejamos una puerta abierta. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2 versículos 14 y 15. Colosenses capítulo 2 versículos 14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él anuló esa acta de decretos. Usted puede haber tenido un acta de decretos más grande que el libro gordo de Petete, más grande que el Código Civil venezolano. Usted puede haber tenido un acta de decretos enorme, pero dice la palabra del Señor que Él anuló toda acta de decretos que nos era contraria y que la colgó, la pegó en la cruz del Calvario, en el Calvario. Y no solamente eso, dice el versículo 15, dice: y despojando a los principados y las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. No solamente nos quitó toda acta de decreto que nos era contraria, sino que le despojó a los principados y a las potestades. Contra esos que tenemos lucha, que las despojó de todo poder y de toda autoridad en contra de usted y de mí. Amén. Entonces, ¿qué vamos a estar peleando? ¿Contra quién? Si ya Cristo peleó por nosotros, ya Él peleó por usted. Ya Él peleó por usted, ya peleó por mí. Entonces, esa es la primera obra que nosotros encontramos registrada allí. Claro, el orden cronológico no lo tengo, no estoy diciéndolos en orden cronológico, pero para que ustedes podamos entender, para que podamos entender juntos, que así como aquel hombre que tenía un espíritu inmundo fue libre en un día de reposo, porque el verdadero reposo trae la libertad de cualquier poder de las tinieblas en contra de usted y de mí. Amén. Tenemos la libertad. Otra de las historias que podemos encontrar que nos muestra acerca de la obra del Señor en el reposo, la encontramos en Mateo capítulo 12, versículos 9 al 13. Ahí encontramos la historia de un hombre que tenía una mano seca. Y a mí me llama mucho la atención cuando usted lee allí, se lo voy a dejar de tarea. Cuando usted lee en las Escrituras, en el libro de Mateo, en el libro de Marcos y en el libro de Lucas, encuentra esta historia. Pero me llama la atención que en el libro de Lucas específicamente hace alusión a esa mano que estaba seca, que era la mano derecha. Y es interesante que él haga alusión específicamente que era la mano derecha. Pero voy a leer la versión que está en Mateo capítulo 12, versículos 9 al 13. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, una vez más a la sinagoga de ellos, y he aquí que había uno que tenía que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle:
¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Amén. Qué maravilloso. Voy a usar esta palabra, ¿no? Estos hipócritas le vinieron a preguntar al Señor: ¿será que es lícito sanar a los enfermos en el día de reposo? Y el Señor Jesús, como conocía las intenciones del corazón de ellos, les dijo: si a ustedes se les cae un animalito en un pozo, si se les queda por ahí enredado entre una zarza, ¿van a esperar que el animalito pase allí todo el día de reposo y posiblemente venga una fiera y lo devore o se muera, en lugar de ir a rescatarlo? Seguramente que no. Seguramente que no. Y el Señor le dijo: por eso es que vale más la vida de un hombre que la vida de un animalito. No es porque no sean valiosos los animales, porque si el Señor los hizo, son valiosos. Pero para el Señor es mostrarle a esta gente acerca de esto. Les dijo: es necesario que ustedes puedan entender que si este hombre al cual ellos trajeron necesitaba su mano para poder desarrollarse, para mover, para poder hacer sus cosas, era necesario poderle dar la sanidad a ese hombre. Dice: y cualquiera de ustedes extiende su mano y saca a su oveja, a su animal del pozo. ¿Por qué no he de extender yo mi mano para sacar a este hombre de esa situación? Amén. Ahora bien, esa mano seca representa la incapacidad o la impotencia para resolver situaciones. Eso es la mano seca. No tener la capacidad o tener la impotencia para resolver situaciones. Además de eso, también representa la esterilidad espiritual para poder expresar y manifestar la obra de Cristo y ministrar y enseñar y ayudar y fortalecer a otro. Porque a veces podemos tener todo el conocimiento, toda la revelación, como es un caso que también les voy a hablar más adelante, si nos da el tiempo. Y no podemos extender nuestra mano para ayudar a aquel que lo necesita, para expresar la obra de Dios. A veces nos cuesta extender nuestra mano para abrazar a alguien, porque hay mucha gente que lo único que está es anhelando un abrazo del Padre a través de usted. Hay mucha gente que lo único que necesita es una persona, un hijo de Dios que tenga la capacidad, el amor del Padre para ir y abrazar al que está necesitado. Entonces esa mano seca representa la inoperatividad en el ministerio del Señor, ese ministerio de amor, porque a veces pensamos que el ministerio es nada más venir y pararse aquí. A veces pensamos que el ministerio que el Señor entrega es nada más para venir a pararse aquí en un púlpito y ministrar a la iglesia. El ministerio que el Señor le ha dado a usted puede haber sido para ir a los lugares donde se necesita, para llevarle amor a la gente que lo requiere, para que a través del amor de Dios, por medio de la obra de sus manos, porque usted es el instrumento físico a través del cual Dios opera. Y nosotros en esta casa hemos tenido ejemplo de la obra del poder de Dios a través del amor sobre personas que lo necesitan,
sobre un grupo de personas que han estado carentes de amor, de afecto, de atención. Y el Señor está obrando en sus vidas, el Señor está obrando en sus corazones a través del amor de alguien. Entonces, cuando alguien tiene la mano seca, está imposibilitado para desenvolverse, para trabajar, para hacer la obra del Señor. Y el Señor quiere decirnos en este episodio que en el reposo de Él tenemos plena facultad para hacer su obra, sea donde sea que usted esté, sea donde usted vaya. Usted tiene toda la facultad, todo el poder, toda la autoridad, porque Él lo ha tomado de su mano para restaurar en usted todas sus capacidades. Amén. Llevamos 2, son 7. Vamos a ver si alcanzamos. Otro caso lo encontramos en Lucas capítulo 13, versículos 10 al 13. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 13. Vamos a leerlo hasta el 13 y después leemos algunos versículos más. Dice, en este caso es el de la mujer que se encontraba encorvada. Dice, Lucas 3:10 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Es interesante que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. No se trataba simplemente de una condición física. No se trataba simplemente de una condición tal vez por causa de una lesión. No se trataba de una condición de nacimiento, como lo vamos a ver más adelante, como el caso del ciego. Se trataba que esta mujer estaba atada por un espíritu que la mantenía encorvada. Un espíritu que la mantenía sin poder enderezarse desde hacía 18 años. Sigo leyendo, dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso su mano sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Amén. El Señor la llamó. Ahora, esto es interesante porque, número 1, ya lo vimos, ella padecía de un espíritu de enfermedad. Era un espíritu que había venido para traer una afección que se manifestaba en su cuerpo. A veces los espíritus de enfermedad vienen para traer a manifestación enfermedad en el cuerpo de las personas. Y hay personas que van a los médicos y no le encuentran razón aparente. Hay personas que van, se hacen todas las pruebas, se hacen todos los exámenes y en ninguno salen con deficiencia alguna. No hay nada, no hay ninguna causa orgánica que pueda mostrar por qué esa persona está enferma. ¿Por qué? Porque hay un espíritu inmundo, un espíritu del enemigo que viene para traer enfermedad sobre esa persona y la mantiene agobiada, la mantiene afligida, la mantiene oprimida. Y lo interesante de todo esto es que una persona que está bajo un espíritu de enfermedad, así como la mujer encorvada, no puede mirar al cielo, no puede levantar sus ojos y ver de dónde viene su socorro. ¿Y de dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro viene de aquel que hizo todo para nosotros. Nuestro socorro viene de Cristo, quien pagó por nosotros. Amén. Ahora bien,
Allí encontramos diferentes cosas. Una de ellas es que se trataba específicamente de una mujer. Porque pudo haber sido un hombre encorvado. ¿Por qué no? Pero se hace alusión que era específicamente una mujer. Esto tiene una connotación interesante. Y es que Dios a las mujeres las está llamando. ¿Dónde están las mujeres aquí? Levanten sus manos las mujeres. Yo que usted levantaría mis dos manos y diría como aquella mujer: aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Porque Dios, el Señor Jesucristo, a través de esto restauró la posición y la honra que la mujer tiene. Amén. Porque las mujeres son dignas de honra. Porque Dios las dotó con una capacidad diferente a los hombres. Con capacidades diferentes a los hombres. Ok. Y las mujeres habían estado relegadas a un segundo o tercer o tal vez cuarto plano. Pero fíjense que él dice que él estaba ¿dónde? En la sinagoga enseñando. Y él no fue donde estaba ella. ¿Qué hizo? La llamó, le dijo: ven. Y la vio y la sacó de donde estaba para restablecerla en el lugar de honra que las mujeres merecen. La sacó para ponerla en un lugar de honra. Y dice que esta mujer glorificaba a Dios. Gracias. Que esta mujer glorificaba a Dios. Amén. Ahora, hay una cosa. ¿Qué cosa con esta gente? Nosotros tenemos que amarlos, los amamos, pero la religión no los ha dejado conocer la verdad. Mire lo que dice los versículos 9 al 13. No, perdón. 10 al 3. ¿Al qué? Al 13. Ya va, no. 14 al 16, se me fue. Aquí está. 14 al 16. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en los que se puede o se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Si hay 6 días, ¿por qué vienes a sanarla el día de reposo? ¿Por qué vienes a sanarla en medio de todos? Yo creo que él lo que estaba diciendo: ¿por qué vienes a avergonzarnos públicamente? Yo creo que eso era lo que realmente estaba diciendo. Dice más adelante, dice: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham que Satanás había tenido atada 18 años, ¿no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Cada uno de ellos, antes de irse seguramente a la sinagoga, iba a su pesebre, soltaba a sus animalitos y los ponía que se alimentaran y bebieran, porque necesitaban ser apacentados. Pero ¿por qué no había de sanar a esta mujer? ¿Por qué no había de liberarla de las ligaduras que por 18 años el enemigo la tenía atada? ¿Por qué? Por el temor, por la religión, porque pensaban que más vale las dogmas humanas, la religión, que la obra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, mujeres, hombres también, porque esto no es solamente con las mujeres, esto es con los hombres también. El Señor vino a hacernos libres de las ligaduras que a veces la religión no permite, de la cual que nosotros seamos libres. A veces la religión pareciera que le conviniera tener a la gente atada, porque los mantiene atados, cautivos, a depender solamente de un pequeño grupo.
que eran los que son los que llevan la batuta, los que se llevan el liderazgo. No, la palabra del Señor dice que Él en este nuevo pacto a cada uno lo enseñaría, a cada uno lo llevaría, a cada uno le mostraría por dónde había de ir. Cada uno de nosotros tenemos una relación personal con Dios. Cada uno de nosotros tenemos que tener una relación personal e íntima con Dios por medio de su Espíritu Santo. Y necesitamos liberarnos de todas esas cosas, de esos dogmas, de esos, perdónenme por usar esta expresión, de esos grillos que a veces nos enseñaron. Esas cosas que nos llenaron, de las cuales nos llenaron la cabeza. Porque cambiamos una religión, entonces a veces venimos a participar de otra religión. Y sabemos que Cristo no es religión. Sabemos que Cristo no es religión. Cristo es vida eterna. Amén. Cristo es salvación. Cristo es libertad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Hay otro caso que nosotros... Vamos con el 4. Yo creo que voy a dejarlo hasta aquí, en otra ocasión seguimos. Porque la semana antes pasada que estuve con ustedes les hablé de aquel hombre que estaba junto al estanque de Betesda. ¿Se acuerdan? Esa sanidad también la hizo el Señor en un día de reposo. También la hizo en un día de reposo. ¿Por qué? Para enseñarnos que nuestra dependencia tiene que ser de Él. Y aquellos que son paralíticos son aquellos que se sienten inmovilizados para hacer nada. Que se sienten paralizados o que están paralizados por las situaciones o las circunstancias que les agobian. Pero recordemos que Él ha venido, que Él vino para darnos libertad, para darle libertad a los cautivos. Amén. Eso que fue con el versículo que comenzamos. ¿Vino para qué? Para predicar las buenas nuevas a los que estaban abatidos, para vendar las heridas del corazón, para libertar a los cautivos, para darle apertura a los que estaban presos en cárceles. Y aunque nosotros podemos entender esto, a algunas personas, yo sé que eso no pasa aquí, tal vez pasa en otra parte. Tal vez pasa en otra parte. El Señor vino, abrió la cárcel, le quitó todas las ligaduras, sanó su corazón, pero ha sido incapaz de moverse del lugar de cautiverio donde estaba para seguir al frente donde el Señor le está llamando. Para cambiarse de posición, de esa posición de cautivo, a sentarse en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Yo sé que eso aquí no pasa. Pero yo sé y entiendo que así como aquel hombre que estaba paralítico y ponía excusas, porque él de una vez le dijo al Señor, pero ¿cómo me voy a sanar si no hay quien me meta en el pozo? A veces podemos poner excusas para no seguir adelante, para no tomar decisiones que determinen un cambio radical en nuestra vida, porque quedamos paralizados. Voy a cerrar con otra más. Había un hombre. La historia está en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Evangelio de Juan capítulo 9. Voy a leer los primeros versículos. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió
entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían: él es. Y otros: a él se le parece. Pero ¿saben lo que decía él? Yo soy, les decía. ¿Cómo le fueron abiertos los ojos? Respondió y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a lavarte a Siloé. Y fui y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él le dijo: no sé. ¿Por qué sería que no sabía? Porque antes de que recibiera la sanidad, él se había ido. Entonces él no pudo ver para dónde se fue, porque todavía estaba ciego. Pero aquí interesante es que estas personas que son ciegas son las que son incapaces de ver y entender la obra de Dios, de su palabra, de su amor. ¿Ok? Este hombre había sido ciego de nacimiento. Él no conocía nada de lo que estaba a su alrededor con el órgano de la vista, porque él no había podido ver nunca. Nunca había podido hacerlo. Entonces era una condición física. Pero el Señor vino a restaurar cualquier tipo de situación física que las personas puedan tener, para que nosotros podamos entrar en su reposo pleno. Amén. Cualquier enfermedad. No, lo que pasa es que él nació así. Él pudo haber nacido así, pero el Señor Jesucristo puede traer sanidad sobre él. No, lo que pasa es que no hay enfermedad que él no pueda sanar. No hay enfermedad de la cual él no haya ganado y conquistado en la cruz. Dice la palabra del Señor que por su llaga nosotros fuimos curados. Amén. Entonces estas personas, los que son ciegos, son los que son incapaces de ver la obra de Dios. La obra, el amor de Dios, entender y conocer su palabra. Pero Dios habilitó un recurso hermoso para nosotros: la sanidad a través de su Hijo Jesucristo, para que podamos ver, para que podamos disfrutar a plenitud lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Hay 2 casos más, pero los dejaremos para otra ocasión si el Señor nos permite. O ¿saben qué? Les voy a dejar eso de tarea para que ustedes lo estudien en su debido tiempo en las iglesias en casa. ¿Cuántos van aquí a una iglesia en casa? ¿Cuántos van aquí a una reunión de iglesia en casa? Bueno, muchos, gracias a Dios, qué bueno. Yo les voy a pedir, siga la secuencia de los estudios de iglesia en casa. Y allí vamos a hablar de los otros 2. Uno de ellos es la sanidad de la suegra de Pedro. Hay gente que se ha atrevido a hacer chiste acerca de esto, cosa que me parece una falta de respeto. Pero no se trata de eso. Se trata de que el Señor está mostrando que cualquier tipo de enfermedad, por pequeña o grande, por difícil o por fácil que pueda ser la solución, Él la tiene para usted. Amén. Y la otra sanidad que el Señor hizo, el otro prodigio que Él hizo, fue la sanidad de un hidrópico. Perdón que se me enreda la lengua con esa palabra. Hidrópico, de un hidrópico. ¿Qué es un hidrópico? Una persona que tiene alta acumulación de líquido en su organismo. Y cuando una persona tiene una alta acumulación de líquido en su organismo,
es como si estuviese paralizado, es como si tuviese una gran fiebre, es como si tuviese, presenta diferentes síntomas similares a los que ya hemos visto. ¿Ok? Pero bueno, de eso vamos a hablar después. Pónganse sobre sus pies, por favor, y vamos a orar. No hemos terminado, todavía tenemos que dar los anuncios y también vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. No crea que nos saltamos todo eso, no, vamos a orar por los diezmos, las ofrendas, vamos a dar algunos anuncios que tenemos. Pero yo creo que nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir siendo instruidos en la palabra. Porque la Biblia dice que conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libre. ¿Cuál verdad? La que conocemos. La verdad que conocemos. Porque si usted desconoce una verdad, usted esa verdad no la puede tomar para usted y no puede traer libertad sobre su vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu palabra que hemos compartido en esta mañana, Señor, o en esta tarde ya, Señor. Gracias porque sabemos que en Cristo Jesús tenemos el reposo, que Él es nuestro reposo, Señor. Ese reposo al que nosotros hemos entrado, Señor, porque tú nos llamaste. Señor bueno, permite, Dios, que seamos hombres y mujeres que podamos vivir en la libertad, en la plena convicción de que no hay poder creado que pueda apartarnos de tu propósito, tu voluntad para con nosotros. Señor, y que aquel mito, vamos a usar esta palabra, Señor, perdón si soy irreverente, que aquel mito de que tenemos luchas contra el enemigo, podamos ser libres de ese mito, Señor, y entender, Padre, que ya la batalla está ganada en Cristo, que ya Cristo pagó por cada uno de nosotros el precio de nuestra libertad, que somos hombres y mujeres que solo tenemos que blindarnos a través de esta armadura de la fe, que no permitamos que los dardos de fuego del enemigo, que las mentiras que el enemigo quiera sembrarnos, nos hagan dudar de la obra consumada en la cruz. Señor, y permite que cada uno de nosotros podamos vivir en la libertad plena de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor. Padre, muchísimas gracias, Señor. Padre, permite, Señor, que si en esta hora, Señor, hay alguien aquí, Señor, que necesite que le ayudemos a orar, que estemos con Él para apoyarle, Señor, que pueda, Señor, acercarse, bien sea para ser libre porque va a recibir a tu Hijo Jesucristo por primera vez, o porque simplemente necesita de alguien que le apoye para salir por completo, Señor, de alguna situación en la cual se haya sentido identificado en esta mañana, Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y gracias, muchas gracias por esa obra en la cruz. Porque cuando tu Hijo Jesucristo exclamó a gran voz, consumado es, todo fue resuelto, todo fue hecho, toda la deuda fue pagada. No somos vencidos, somos más que vencedores. No somos personas con enfermedades, somos personas sanas. Y te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, papá. Si habrá alguien más que quiera
quiera venir aquí al frente para que estemos orando? Aquí tenemos a estas dos personas, Gustavo y Francisca. Vamos a orar por Gustavo y Francisca. Si hay alguien más, venga, pase adelante. Pase adelante. ¿Alguien más que quiera que oremos por él? Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias. Adelante. Gracias, Señor. Qué bueno es el Señor. Amén. Qué bueno es el Señor. Gracias. Gracias, papito bello. Gracias. Bendito eres, Señor. Señor bueno, gracias. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, en tu presencia, Señor, presentamos a estas personas, Señor, delante de ti. Señor, tú conoces la necesidad de ellos, Señor. Tú conoces la situación que les mantiene, Señor, tal vez en aflicción. Tú conoces la situación que tal vez les mantiene en quebranto. Tú conoces, Señor, la situación que puedan tener, Señor, en sus vidas. Tal vez algunos hayan venido, Señor, a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Te pido, Señor, que tú seas propicio, Señor, a su necesidad en esta hora, Señor. Que sea por la obra de tu Hijo Jesucristo en ellos. Que sea la unción de tu Espíritu Santo ministrando a sus vidas. Que esa unción maravillosa que pudre el yugo, que esa unción maravillosa que rompe todas las cadenas, sea sobre ellos ahora, para traer libertad, Señor. Para traer libertad, Señor, a sus vidas. Para traer, Señor, sobre ellos la paz que anhelan en su corazón. Esa paz que solamente en Cristo podemos tener. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Padre, llénalos con tu Espíritu Santo, Señor. Pon en ellos de tu Espíritu Santo, Señor. Que de aquí en adelante, Señor, puedan vivir, Señor, vidas aferradas a ti, Señor. Creciendo, Señor, en tu gracia. Creciendo en la obra que Cristo Jesús hizo por cada uno de ellos y por cada uno de nosotros. Trae libertad, Señor. Trae paz. Si hay algún enfermo entre nosotros, trae sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito eres, Señor. Gracias, papá. Muchísimas gracias, Señor. Amén, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Tu Espíritu Santo, Señor, ministrando en esta mañana. Tu Espíritu Santo, Señor, ministrando sobre ellos. Tu Espíritu Santo llenándolos, Señor, en el nombre de Jesús. Tu Espíritu Santo, Señor, llenándoles, sanándoles, trayendo paz. Aleluya. Gracias, Señor, tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Tu Espíritu Santo, Señor, llénale, Señor, de tu Espíritu Santo. Llénale, Señor.
Señor, llénale, Señor, en el nombre de Jesús. Llénale, Señor, con tu Espíritu Santo. Llénale, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito eres. Gracias, papá, gracias, Señor. Gracias, Señor. Iglesia, denle un fuerte aplauso al Rey. Estamos agradecidos. Nuestro corazón está agradecido con la obra del Señor. Amén. Puede tomar asiento por unos momentos. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Amén. Gracias, Señor. Le damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Gracias por lo que Él nos ha permitido aprender. Todo es para seguir siendo más como Él. Recordemos que ese es el propósito, seguir siendo más como Él. Antes de que oremos por los diezmos y las ofrendas, quisiera pasar por acá a nuestro querido Abraham. Creo que él necesita dar un anuncio muy importante para todo el cuerpo. Estemos muy atentos, mis amados, porque esto es algo de mucha conveniencia para nosotros. Ahí está. Bien. Buenas tardes, iglesia. Buenas tardes. Mejor. Quiero hacerles otra vez la invitación formal al 22. Este 22 tenemos el taller de primeros auxilios. Es para ustedes. Sí tuvo que hacer algunas modificaciones. Ya no va a ser 2 días como anteriormente se planteó, sino va a ser solamente un día. Queremos hacer este taller no solamente para conveniencia, sino para que ustedes tengan el provecho de aprender qué hacer en ciertos casos en que tengan un familiar, un amigo o un compañero que tenga algún tipo de lesión o algún tipo de problema. Y sobre todo me gustaría que esto fuera para las iglecasas. ¿Quiénes son parte de una iglecasa acá? Bueno, no siempre van a tener la conveniencia de que no les va a pasar nada, siempre puede ocurrir algo, el riesgo nunca es cero. Entonces me gustaría que cada miembro de una de las iglecasas que son parte de la iglesia puedan formar parte de este taller para que puedan aprender algunas reglas básicas y algunas cosas, unas prácticas fáciles y prácticas para que puedan ayudar a su hermano de iglesia, a su familiar o su amigo, a su hijo. Y eso es una visión que Dios ha puesto mucho en mi corazón, y es ver una iglesia que pueda tener apoyo y se puedan apoyar en ellos en esa área de la salud. Y empezamos con esto, que es algo muy básico, que es primeros auxilios, es algo pequeño que queremos darles a todos ustedes. Muchas gracias. Aleluya. Recordemos que seguimos siendo cuerpo. ¿Cuántos creen eso? Repita conmigo: seguimos siendo un cuerpo. Aplauda más duro al Rey. Y ahora sí, le pido que me acompañe sobre sus pies. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas para despedirnos de este lugar con gozo y con alegría. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por los recursos, Señor, de tu casa, de cada uno de tus hijos, Señor. Yo oro en esta tarde, Señor, creyendo que tus hijos caminan en la abundancia de tu herencia, Señor. Que tus hijos no tienen, Señor, ninguna necesidad de nada, Señor.
sino que tú haces todas las cosas conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Y ante cualquier necesidad, creemos, Señor, que nos aferramos a tu herencia perfecta, Señor, para saber que allí están todos los recursos de tus hijos. En el nombre de Jesús creemos que esta ofrenda que se levanta delante de ti por cada uno de tus hijos, Señor, son recursos utilizados para la expansión de tu reino, Señor, para la expansión de tu gracia. Y que no caiga a tierra vacío, Señor, sino que cumpla el propósito por el cual tú permites que se dé, Señor. Así creemos que tus hijos seguimos recibiendo la revelación de que damos para ti de lo mucho que nos has dado, Señor. Y seguimos caminando en tu perfecta abundancia. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Deposita esa ofrenda